Introducción a la sociología de las organizaciones. Vamos a transitar en nuestro primer módulo, las nociones preliminares de la materia. Poder entender y comprender el carácter interdisciplinario que tiene la sociología. Centrarnos en una de las ramas, como lo es, la sociología de las organizaciones, y contextualizar, desde los antecedentes la vida del hombre y la organización. Ciertamente que la configuración, en el tiempo, de toda vida en organización, fue evolucionando. Determinar el objeto de estudio y delimitar las principales nociones, será el propósito de nuestro primer módulo. ¿Qué es la sociología? La sociología es la ciencia social que se encarga del análisis científico de la estructura y funcionamiento de la sociedad humana o población regional. Estudia los fenómenos colectivos producidos por la actividad social de los seres humanos, dentro del contexto histórico-cultural en el que se encuentran inmersos. En la sociología se utilizan múltiples técnicas de investigación interdisciplinarias para el análisis e interpretación desde diversas perspectivas teóricas las causas, significados e influencias culturales que motivan la aparición de diversas tendencias de comportamiento en el ser humano, especialmente cuando se encuentra en convivencia social y dentro de un hábitat o espacio-temporal compartido. Al ser una disciplina dedicada al estudio de las relaciones sociales humanas, siendo estas de carácter heterogéneo, la sociología ha producido diversas y en ocasiones opuestas corrientes. Tal situación ha enriquecido, mediante la confrontación de conocimientos, el cuerpo teórico de esta ciencia. Los orígenes de la sociología están asociados a los nombres de Karl Marx, Henry de Saint-Simon, Auguste Comte, Max Weber, Alfred Schutz, Harriet Martineau, Beatrice Webb y Marianne Weber. Algunos de los sociólogos más destacados del siglo XX han sido Talcott Parsons, Erving Goffman, Walter Benjamin, Herbert Marcuse, Wright Mills, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, Niklas Luhmann y Jürgen Habermas. En la actualidad, los análisis y estudios más innovadores de los comportamientos sociales corren a cargo de autores como George Ritzer, Anthony Giddens, Sigmund Bauman, Ulrich Beck, Alain Touraine, Manuel Castells, Slavoj Žižek, entre otros. La sociología de las organizaciones. La sociología de las organizaciones es una rama de la sociología que estudia cómo los miembros de una organización construyen y coordinan actividades colectivas organizadas. Puede definirse también como una ciencia social que estudia entidades particulares nombradas organizaciones, así como sus modos de gobernanza e interacciones con su medio ambiente, y aplica métodos sociológicos al estudio de tales entidades. Se conforma a partir de la intersección de varias disciplinas, como la economía de las organizaciones, la administración y la teoría de las organizaciones. El objeto de la sociología de las organizaciones y el porqué de su estudio. La sociología de las organizaciones es una rama de la sociología que estudia cómo los miembros de una organización construyen y coordinan actividades colectivas organizadas. Puede definirse también como una ciencia social que estudia entidades particulares nombradas organizaciones, así como sus modos de gobernanza e interacciones con su medio ambiente, y aplica métodos sociológicos al estudio de tales entidades. La sociología de las organizaciones estudia ciertas problemáticas recurrentes, ligadas a las tensiones que afectan las organizaciones. Han dado lugar a diferentes temas de estudios. Por ejemplo, el estudio de la estructura formal e informal. Numerosos estudios han buscado clarificar los vínculos entre la estructura formal y las relaciones sociales informales en el seno de las organizaciones. La adaptación. Cómo las organizaciones incorporan la innovación y cómo se adaptan a su medio ambiente técnico y social. Ciertos estudios intentan comprender cómo y por qué la estructura formal evoluciona, a través de los procesos que gobiernan la creación y la modificación de reglas. Otros se interesan por la integración de las innovaciones técnicas en las organizaciones. La jerarquía y las relaciones de poder. Los temas abordados son la autonomía de los actores, los diferentes tipos de organización, matricial, horizontal, piramidal, la gestión del poder, el reparto de los recursos, la negociación, etc. El vínculo social e identitario, así como los fenómenos culturales. El estudio de la circulación de la información y las herramientas de comunicación. Las situaciones conflictivas o patológicas. Conflictos sindicales, situación de estrés, precariedad, declive de la productividad, absentismo, investigación de las causas de los bloqueos al seno de las organizaciones, entre otros. Organización del hombre. Socialmente, la organización del hombre fue evolucionando de lo más simple a lo más complejo. En los tiempos más antiguos los grupos humanos adoptaron diversas formas de organización con características propias. Las hordas, este tipo de organización se formó por grupos humanos unidos instintivamente por necesidades comunes, por ejemplo, la búsqueda de alimentos o la defensa ante el ataque de animales. Sus miembros no poseían parentesco de sangre, es decir, no descendían de un tronco familiar común. Los clanes o familias eran también grupos humanos cuyos integrantes se consideran parientes, por sangre, sino por ser descendientes míticos de un antepasado común llamado tótem. El tótem era un animal, insecto, planta, fenómeno natural, etc. Por este motivo, los hombres llevaban tatuajes, blasones, vestimentas o adornos que representaban al tótem del cual descendían, como el halcón o el búfalo. Entre los integrantes del clan, había mutuas obligaciones, como por ejemplo ayuda mutua, participar en los ritos. Las fratrías,
Este tipo de organización se dio por la unión de varios clanes formaban una fratría. Por lo tanto, las fratrías tenían las mismas características que aquellos, puesto que solo eran comunidades más complejas. La tribu, la suma de varias fratrías daba lugar a una tribu. Sin embargo, cada tribu solía dividirse en dos fratrías, con el objeto de repartirse el territorio que ocupaban para dedicarse a tareas diferenciadas. La familia primitiva surge en el Paleolítico como concentración de grupos. Es distinta a la actual familia, que surge en el Neolítico y es reconocida después como institución por el derecho romano. El patriarcado, posiblemente las sociedades anteriores al sedentarismo estaban gobernadas por personas generalmente ancianas y de gran experiencias llamadas patriarcas. Los patriarcas tenían como función esencial administrar los bienes de la comunidad, organizar racionalmente el trabajo de sus integrantes, presidir el culto religioso, y en general preocuparse del bienestar colectivo. Las organizaciones sociales de las primeras civilizaciones. La repercusión de la agricultura fue vital para el establecimiento de poblaciones de mayor densidad y extensión. En las zonas más fértiles, donde la agricultura podía abastecer a un mayor número de personas, florecieron extensos asentamientos. Las orillas de los ríos y los lagos eran zonas especialmente populares para establecer asentamientos, ya que, además de ofrecer una provisión regular de agua, el suelo era de mejor calidad. A medida que los asentamientos crecieron en las llanuras aluviales, los alrededores de los grandes ríos, el Éufrates, el Tigris, el Nilo y el río Amarillo, devinieron centros de población. El surgimiento de la civilización, el término, civilización, hace referencia a sociedades más complejas. En estas, los individuos empezaron a pertenecer a culturas organizadas con organismos públicos como ejércitos y administraciones gubernamentales, así como lugares de culto. Se instauró un sistema de clases según el cual algunos miembros de la sociedad tenían más riqueza, poder y estatus que otros. Otro avance que aceleró la llegada de la civilización fue el comercio. Las dos técnicas claves para su desarrollo en esta época fueron la metalurgia y la cerámica. Los artesanos con medios para producir objetos deseables o necesarios destacaron en estas economías del trueque tempranas. Toda civilización se caracteriza por el desarrollo de la tecnología y un medio de registrar los cambios, las reglas y los ritos, la escritura. Las primeras civilizaciones auténticas del mundo antiguo dan fe sin excepción del inicio del desarrollo de sistemas de escritura. Los orígenes, la agricultura y la ganadería significaron el nacimiento de toda una serie de trabajos y profesiones no asociadas ya a la producción de alimentos, ya que, por primera vez en la historia, había suficiente comida para toda la población, incluida aquella que no se dedicaba de forma directa a su suministro. A medida que la población aumentaba, aquellos que no se dedicaban a las labores del campo o la ganadería tenían la posibilidad de convertirse en artesanos, fabricantes de cerámica, joyas, ropa, etc., para los demás miembros de la comunidad, así como de explorar ciertos desarrollos tecnológicos, como ruedas, carros y armas, fabricados a partir de materiales que aprendieron a extraer de la tierra, tales como cobre, bronce y hierro. El incremento demográfico hacía imprescindibles nuevas formas de organización y control. La organización. Una organización es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no. Vamos a realizar una aproximación a este objeto de estudio. Indagaremos sobre sus diferentes concepciones. Procuraremos comprender toda organización como ser vivo y mencionar la cultura organizacional, como su principal manifestación de identidad. ¿Qué es una organización? Una organización es un grupo social compuesto por personas, tareas y administración que forman una estructura sistemática de relaciones de interacción, tendientes a producir bienes o servicios o normativas para satisfacer las necesidades de una comunidad dentro de un entorno, y así poder lograr el propósito distintivo que es su misión. Es un sistema de actividades conscientemente coordinadas formado por dos o más personas, la cooperación entre ellas es esencial para la existencia de la organización. Una organización solo existe cuando hay personas capaces de comunicarse y que están dispuestas a actuar conjuntamente para obtener un objetivo común. Es un conjunto de cargos con reglas y normas de comportamiento que han de respetar todos sus miembros, y así generar el medio que permite la acción de una empresa. La organización es el acto de disponer y coordinar los recursos disponibles, sean materiales, humanos y financieros. Funciona mediante normas y bases de datos que han sido dispuestas para estos propósitos. Existen varias escuelas filosóficas que han estudiado la organización como sistema social y como estructura de acción, tales como el estructuralismo y el empirismo. Para desarrollar una teoría de la organización es preciso primero establecer sus leyes o al menos principios teóricos para así continuar elaborando una teoría sobre ellos. Un camino sería clasificar y mostrar las diferentes formas de organizaciones que han sido más estudiadas, tales como la burocracia como administración o elementos que componen la organización y que igualmente han sido ya muy tratados, tales como el liderazgo formal e informal. Como metodología, esto se llama investigación operativa y en el ámbito de las ciencias sociales es el campo de estudio de la sociología de la organización. Un nuevo uso está emergiendo en las organizaciones, la gestión del conocimiento. Típicamente,
La organización está en todas partes, lo que dificulta su definición independiente o sin involucrarse en una aplicación particular. El término organización, del latín organon, órgano elemento de un sistema y sistema en sí mismo, es prácticamente utilizado en todos los ámbitos, empresarial, educativo, social, deportivo, religioso, etc., para referirse, por una parte, a una entidad, por ejemplo, a una empresa, corporación, institución pública, organización no gubernamental, etc., y por otra, a una actividad, como la organización de una empresa, un evento o simplemente de una reunión familiar. Conceptos de organización. Se plantea, de forma concreta, 3 conceptos de organización, uno aplicable a entidades, otro a actividades y un tercero, aplicable a ambos casos. A concepto de organización aplicable a entidades. Para este caso en particular, cuando el término organización es utilizado para referirse a una colectividad considerada como unidad, como una empresa, corporación, compañía o institución, planteo el siguiente concepto de organización. Una organización es un conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no. Por otra parte, cabe señalar que el término organización no solo se utiliza para referirse a entidades legalmente establecidas, sino también, a entidades que operan informalmente. B. Concepto de organización aplicable a actividades. Se emplea para referirse a un conjunto de operaciones o tareas propias de una persona o entidad, y se plantea. La organización es el resultado de coordinar, disponer y ordenar los recursos disponibles, humanos, financieros, físicos y otros, y las actividades necesarias, de tal manera, que se logren los fines propuestos. Como ejemplo, tenemos la organización de una empresa que ofrece productos de valor, es competitiva en el mercado y genera una determinada utilidad, o la organización de un evento para el lanzamiento de un nuevo producto con la finalidad de lograr un buen posicionamiento inicial de la marca. C. Concepto de organización aplicable a ambos casos. En tercer lugar, planteo el siguiente concepto de organización aplicable para ambos casos. El término organización es utilizado para referirse a entidades y actividades, por tanto, tiene 2 significados. El primero, se refiere a un conjunto de elementos, compuesto principalmente por personas, que actúan e interactúan entre sí bajo una estructura pensada y diseñada para que los recursos humanos, financieros, físicos, de información y otros, de forma coordinada, ordenada y regulada por un conjunto de normas, logren determinados fines, los cuales pueden ser de lucro o no, y el segundo, se refiere al resultado de coordinar, disponer y ordenar los recursos disponibles, humanos, financieros, físicos y otros, y las actividades necesarias, de tal manera que se logren los fines propuestos. La organización como ser vivo. En los últimos 30 años, los pensadores del management han llegado a aceptar que las organizaciones no son máquinas sino algo así como seres vivientes, y por lo tanto, impredecibles, ingobernables, organizadores y hasta sensibles. Para mostrar de manera gráfica el fuerte parecido que existe entre los sistemas circulatorios biológicos y la forma en que la información viaja en las organizaciones, Kleiner se apoya en el trabajo de Sir Erwin Venulan, escritor y cirujano, La sabiduría del cuerpo. Y explica que para coordinar todas las inestabilidades en todas las células del cuerpo humano hace falta que las partes más alejadas de un organismo estén en constante comunicación unas con otras, tanto en distancias cortas como largas. Nuland presenta el sistema cardiovascular, el sistema neural, el sistema endocrino y otros sistemas biológicos como canales vitales de comunicación, que intercambian señales químicas y eléctricas asegurando la salud y vitalidad. Trasladando el mismo esquema a las empresas y organizaciones, también podrían identificarse 4 canales de comunicación interna. Podría ser análogo a la coordinación muscular. La red traslada conocimiento, en forma de chismografía, ayudas, información sobre oportunidades y cualquier otra cosa que la gente conversa con facilidad. Es el medio por el cual la organización desarrolla sus capacidades. Fluye desde y hacia una base amplia de personas en toda la compañía, y fuera de ella. Podría ser análoga a las redes neurales. El mercado es el intercambio de bienes, servicios y dinero dentro de una organización y su cadena de valor. Es el medio por el cual la organización maneja su flujo de trabajo. Transmite todo lo que se puede comprar, vende o intercambiar, en última instancia hacia el consumidor. Podría ser análogo al sistema cardiovascular. El clan es el sistema circulatorio estilo familia o comunidad, que opera bajo la superficie de cada organización y también subconscientemente. Es la forma en que se mantiene la cultura de una compañía, con un grupo central de su gente más importante. La organización establece su visión de legitimidad a través del clan. Podría ser análogo al sistema endocrino. Quien alguna vez haya intentado cambiar una compañía, o una parte de ella, sin duda se habrá topado con esos sistemas. Cada uno de ellos requiere una intervención especial para poder efectuar el cambio. La cultura organizacional. Cultura organizacional, cultura institucional, cultura administrativa, cultura corporativa, cultura empresarial, o cultura de negocios,
son algunas expresiones utilizadas para designar un determinado concepto de cultura. Se entiende como el conjunto de experiencias, hábitos, costumbres, creencias y valores que caracteriza a un grupo humano, aplicado al ámbito restringido de una organización, institución, administración, corporación, empresa o negocio, cuando habitualmente el concepto cultura se aplica al ámbito extenso de una sociedad o una civilización. Es la psicología de la empresa. Es el conjunto de actitudes, experiencias, creencias y valores que cada uno de los recursos humanos imprime en la empresa. Estos elementos simbólicos se manifiestan en todos los niveles y departamentos de la organización, desde las relaciones personales y sociales hasta las normas de contabilización. Mediante los elementos simbólicos de la cultura, la organización y sus miembros establecen procesos de identidad y exclusión. Los supuestos implícitos y explícitos que los miembros tienen respecto de cuál es el comportamiento legítimo dentro de la organización, permiten hallar diversos grupos de trabajo dentro de la organización que manifiestan su propia cultura, subcultura, que traduce en uso de jergas, maneras de interactuar, tipo de procedimientos que se pueden omitir, hacer la vista gorda, etc. Dichas subculturas afectan, hasta cierto punto, a todo el sistema y pueden competir por imponerse a otras como parte de los juegos de poder tradicionales que se manifiestan al interior de las organizaciones. La cultura organizacional tiene varios efectos sobre el comportamiento de sus miembros. En primer lugar, en los procesos de atracción y selección, lo que perpetúa aún más la cultura existente. También tendrá efectos sobre los procesos de retención y rotación voluntaria, de manera que en la medida que haya una mayor correspondencia entre los valores de los trabajadores y la cultura organizacional, mayor será el compromiso del trabajador hacia la organización, y menor la tasa de rotación o abandono voluntario. Los estilos de liderazgo y toma de decisiones se verán también afectados por contingencias culturales, así como las conductas emprendedoras. La cultura de una empresa no es permanente, ni rígida, sino que va cambiando constantemente. Si no hay cambios y es rígida, le costará adaptarse al medio externo, mercado. Teoría de los sistemas y de la dependencia. Vamos a plantear en este espacio, sobre la teoría de los sistemas. Se conoce como teoría de sistemas o teoría general de sistemas al estudio de los sistemas en general, desde una perspectiva interdisciplinaria, o sea, que abarca distintas disciplinas. Partir de su conceptualización, establecer las características y la tipología de sistemas para enunciar sus principales nociones. Puntualizamos por último sobre los sistemas abiertos. La teoría de los sistemas. La teoría de sistemas TS es un ramo específico de la teoría general de sistemas, TGS. La TGS surgió con los trabajos del alemán Ludwig von Bertalanffy, publicados entre 1950 y 1968. La TGS no busca solucionar problemas o intentar soluciones prácticas, pero sí producir teorías y formulaciones conceptuales que pueden crear condiciones de aplicación en la realidad empírica. Los supuestos básicos de la TGS son: existe una nítida tendencia hacia la integración de diversas ciencias naturales y sociales. Esa integración parece orientarse rumbo a una teoría de sistemas. La TGS se fundamenta en tres premisas básicas: los sistemas existen dentro de sistemas, cada sistema existe dentro de otro más grande. Los sistemas son abiertos, es consecuencia del anterior. Cada sistema que se examina, excepto el menor o mayor, recibe y descarga algo en los otros sistemas, generalmente en los contiguos. Los sistemas abiertos se caracterizan por un proceso de cambio infinito con su entorno, que son los otros sistemas. Cuando el intercambio cesa, el sistema se desintegra, esto es, pierde sus fuentes de energía. El interés de la TGS son las características y parámetros que establece para todos los sistemas. Aplicada a la administración la TS, la empresa se ve como una estructura que se reproduce y se visualiza a través de un sistema de toma de decisiones, tanto individual como colectivamente. Desde un punto de vista histórico, se verifica que la teoría de la administración científica usó el concepto de sistema hombre-máquina, pero se limitó al nivel de trabajo fabril. La teoría de las relaciones humanas amplió el enfoque hombre-máquina a las relaciones entre las personas dentro de la organización. Provocó una profunda revisión de criterios y técnicas gerenciales. La teoría estructuralista concibe la empresa como un sistema social, reconociendo que hay tanto un sistema formal como uno informal dentro de un sistema total integrado. La teoría del comportamiento trajo la teoría de la decisión, donde la empresa se ve como un sistema de decisiones, ya que todos los participantes de la empresa toman decisiones dentro de una maraña de relaciones de intercambio, que caracterizan al comportamiento organizacional. Después de la Segunda Guerra Mundial, a través de la teoría matemática se aplicó la investigación operacional, para la resolución de problemas grandes y complejos con muchas variables. El concepto de sistemas no es una tecnología en sí, pero es la resultante de ella. Hacia un concepto de sistema y sus características. Es, a saber, a. Un conjunto de elementos. b. Dinámicamente relacionados. c. Formando una actividad. d. Para alcanzar un objetivo. e. Operando sobre datos / energía / materia. f. Para proveer información / energía / materia. ¿Cuáles son las características de los sistemas? Sistema es un todo organizado y complejo,
un conjunto o combinación de cosas o partes que forman un todo complejo o unitario. Es un conjunto de objetos unidos por alguna forma de interacción o interdependencia. Los límites o fronteras entre el sistema y su ambiente admiten cierta arbitrariedad. Según Bertalanffy, el sistema es un conjunto de unidades recíprocamente relacionadas. De ahí se deducen dos conceptos: propósito, u objetivo, y globalismo, o totalidad. Propósito u objetivo: todo sistema tiene uno o algunos propósitos. Los elementos, u objetos, como también las relaciones, definen una distribución que trata siempre de alcanzar un objetivo. Globalismo o totalidad: un cambio en una de las unidades del sistema, con probabilidad producirá cambios en las otras. El efecto total se presenta como un ajuste a todo el sistema. Hay una relación de causa-efecto. De estos cambios y ajustes, se derivan dos fenómenos: entropía y homeostasia. Entropía es la tendencia de los sistemas a desgastarse, a desintegrarse, para el relajamiento de los estándares y un aumento de la aleatoriedad. La entropía aumenta con el correr del tiempo. Si aumenta la información, disminuye la entropía, pues la información es la base de la configuración y del orden. De aquí nace la negentropía, o sea, la información como medio o instrumento de ordenación del sistema. Homeostasia es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas tienen una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del entorno. Una organización podrá ser entendida como un sistema o subsistema o un supersistema, dependiendo del enfoque. El sistema total es aquel representado por todos los componentes y relaciones necesarios para la realización de un objetivo, dado un cierto número de restricciones. Los sistemas pueden operar, tanto en serio como en paralelo. Tipos y parámetros de sistemas. En cuanto a su constitución, pueden ser físicos o abstractos. Sistemas físicos o concretos, compuestos por equipos, maquinaria, objetos y cosas reales. Sistemas abstractos, compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas. Muchas veces solo existen en el pensamiento de las personas. Es el software. En cuanto a su naturaleza, pueden cerrados o abiertos. Sistemas cerrados no presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental. No reciben ningún recurso externo y nada producen que sea enviado hacia afuera. En rigor, no existen sistemas cerrados. Se da el nombre de sistema cerrado a aquellos sistemas cuyo comportamiento es determinístico y programado y que opera con muy pequeño intercambio de energía y materia con el ambiente. Se aplica el término a los sistemas completamente estructurados, donde los elementos y relaciones se combinan de una manera peculiar y rígida produciendo una salida invariable, como las máquinas. Sistemas abiertos presentan intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas. Intercambian energía y materia con el ambiente. Los sistemas abiertos no pueden vivir aislados. Los parámetros de los sistemas son: entrada o insumo o impulso. Input es la fuerza de arranque del sistema, que provee el material o la energía para la operación del sistema. Salida o producto o resultado. Output es la finalidad para la cual se reunieron elementos y relaciones del sistema. Los resultados de un proceso son las salidas, las cuales deben ser coherentes con el objetivo del sistema. Los resultados de los sistemas son finales, mientras que los resultados de los subsistemas con intermedios. Procesamiento o procesador o transformador. Throughput es el fenómeno que produce cambios, es el mecanismo de conversión de las entradas en salidas o resultados. Generalmente es representado como la caja negra, en la cual entran los insumos y salen cosas diferentes, que son los productos. Retroacción o retroalimentación o retroinformación. Feedback es la función de retorno del sistema que tiende a comparar la salida con un criterio preestablecido, manteniéndola controlada dentro de aquel estándar o criterio. Ambiente es el medio que envuelve externamente el sistema. Está en constante interacción con el sistema, ya que éste recibe entradas, las procesa y efectúa salidas. ¿Qué es un sistema abierto? El sistema abierto como organismo es influenciado por el medio ambiente e influye sobre él, alcanzando un equilibrio dinámico en ese sentido. La categoría más importante de los sistemas abiertos son los sistemas vivos. Existen diferencias entre los sistemas abiertos, como los sistemas biológicos y sociales, a saber, células, plantas, el hombre, la organización, la sociedad, y los sistemas cerrados, como los sistemas físicos, las máquinas, el reloj, el termostato. El sistema abierto interactúa constantemente con el ambiente en forma dual, o sea, lo influencia y es influenciado. El sistema cerrado no interactúa. Al igual que los organismos vivos, las empresas tienen 6 funciones primarias, estrechamente relacionadas entre sí. Ingestión: las empresas hacen o compran materiales para ser procesados. Adquieren dinero, máquinas y personas del ambiente para asistir otras funciones, tal como los organismos vivos ingieren alimentos, agua y aire para suplir sus necesidades. Procesamiento: los animales ingieren y procesan alimentos para ser transformados en energía y en células orgánicas. En la empresa, la producción es equivalente a este ciclo. Se procesan materiales y se desecha lo que no sirve, habiendo una relación entre las entradas y salidas. Reacción al ambiente: el animal reacciona a su entorno, adaptándose para sobrevivir, debe huir o si no atacar. La empresa reacciona también,
cambiando sus materiales, consumidores, empleados y recursos financieros. Se puede alterar el producto, el proceso o la estructura. Provisión de las partes. Partes de un organismo vivo pueden ser suplidas con materiales, como la sangre abastece al cuerpo. Los participantes de la empresa pueden ser reemplazados, no son de sus funciones sino también por datos de compras, producción, ventas o contabilidad y se les recompensa bajo la forma de salarios y beneficios. El dinero es muchas veces considerado la sangre de la empresa. Regeneración de partes. Las partes de un organismo pierden eficiencia, se enferman o mueren y deben ser regeneradas o relocalizadas para sobrevivir en el conjunto. Tanto hombres como máquinas deben ser mantenidos o relocalizados, de ahí la función de personal y de mantenimiento. Organización de las funciones es la que requiere un sistema de comunicaciones para el control y toma de decisiones. En la empresa, se necesita un sistema nervioso central, donde las funciones de producción, compras, comercialización, recompensas y mantenimiento deben ser coordinadas. Aquí finaliza la lectura completa del módulo 1.